Hoy por cuestiones de premura, pues nada más me pudo acompañar mi hijo mayor, mi esposa y mis demás hijos están sirviendo ahorita ahí en la iglesia Cristo Vive del Cambio Coahuila. Su hija, hermanos, su hija. Hermanos, el día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de una vida digna del Evangelio. ¿Cómo es una vida digna del Evangelio? Ahí en Filipenses, capítulo 1, versículo 27 en adelante. Tomaremos algunos versículos y nos iremos rapidito para aprovechar bien el tiempo. Hermanos, hemos sido llamados no solo a creer en Cristo, sino a vivir en Cristo. Hemos sido llamados a vivir una vida digna del Evangelio. El Señor Jesucristo lo dijo con toda claridad: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y también dice la Escritura: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la estatura de la medida de la plenitud en Cristo Jesús. Estamos inmersos en un mundo que desconoce la vida abundante que Dios provee con Cristo en el corazón del hombre. Las personas no saben cómo vivir vidas cristianas, no saben cómo vivir la vida en este mundo. Piensan a lo bueno, le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. En este momento histórico de la sociedad, en donde los valores se han perdido y no hay forma de aprender cómo vivir una vida que honre y glorifique a Dios, es urgente vivir una vida digna del Evangelio. Una vida digna del Evangelio es aquella que lucha contra las fuerzas del mal. Una vida digna del Evangelio es aquella que sirve a esta sociedad tan necesitada de la verdad. Una vida digna del Evangelio es aquella que se ocupa en su salvación con temor y temblor. Y finalmente, una vida digna del Evangelio es aquella que da un testimonio iluminador al mundo inconverso. El mundo nunca sabrá que hay una eternidad y que hay una vida abundante y nueva en este planeta si aquellos que hemos recibido a Cristo no la podemos proyectar. Una vida digna del Evangelio entonces significa luchar contra las fuerzas del mal. Mire, hermano, si usted está pensando que la salvación eterna significa cruzarse de brazos y esperar el regreso o la muerte, pues hermano, así no es la cosa. Mire lo que dice el versículo 27 de Filipenses 1. Dice la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Y luego dice: combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Una vida digna del Evangelio entonces es aquella que sostiene una lucha sin cuartel contra el pecado, contra las fuerzas del mal. Y no hay que dejarse intimidar por nadie. No hay que dejarnos intimidar por los que vivan una vida aparentemente moral muy buena, pero sin Cristo en su corazón, porque los hay, hermanos. Hay personas que tienen una vida moral muy reconocida, pero no tienen a Cristo, y a veces nos quieren incomodar, nos quieren hacer sentir mal, porque siendo nosotros cristianos, a veces tienen algo que juzgarnos. No hay que dejarnos intimidar, hay que luchar y hay que perseverar combatiendo contra el pecado. Dice el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Las personas necesitan ver vidas dignas del Evangelio en nosotros. Y dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Una vida digna del Evangelio implica luchar contra las fuerzas del mal, decidir luchar contra el pecado, aunque en ocasiones esto nos cause dolor. No basta creer, hay que defender y ponerse contra cualquier argumento que se levante en contra del precioso Evangelio de Cristo.
No basta creer, hay que estar dispuesto a padecer, luchando contra todo lo que se oponga al progreso y desarrollo del bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y no basta creer, hay que estar dispuesto a luchar contra el pecado para que no destruya nuestro gozo y nos exponga al vituperio y la vergüenza entre todos los que nos rodean. Pablo nos da el ejemplo, dice: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Una vida entonces digna del evangelio es una vida que lucha contra las fuerzas del mal, y esto implica combatir contra el pecado, no dejarse intimidar por los pecadores, estar dispuestos a padecer ofensas si es necesario por causa de la verdad y seguir el ejemplo de los mártires del evangelio. Una vida digna del evangelio es aprender a servir a los demás según el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo enseñó con toda claridad que el mayor en el reino de los cielos no es el que es servido, sino el que sirve a los demás. El mundo inconverso está esperando por nosotros. Cristo mismo estuvo entre nosotros, no como el Señor a quien había de servir, sino sirviendo. Mire, voy a compartir un parrafito aquí de Filipenses 2, 1 al 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. El amor de Cristo nos constriñe a servir en la forma en que Él nos sirve y nos sirvió a nosotros. Una vida digna del evangelio es aquella que sirve a los demás como Cristo nos sirvió a nosotros. Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ya somos cristianos. No basta. Hay que vivir como cristianos y ayudar a otros a que aprendan cómo vivir como cristianos. Cristo se hizo siervo, dejó su trono de gloria. Necesitamos aprender a servir, a despojarnos de lo que es nuestro, para ponerlo al servicio y a la bendición de los demás. Cristo como hombre se humilló, a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Hay ocasiones en que necesitamos humillarnos para que otra persona pueda conocer que hay vida en Jesús. ¿Cuál fue el resultado, hermanos, de un servicio a la manera de Cristo? Que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios nos quiere exaltar a nosotros hasta lo sumo. Dios quiere darnos un lugar muy importante aquí en la tierra y en el reino de los cielos. Pero hay que caminar el camino para llegar a ello. Hay que servir en la forma en que Cristo sirvió. Dios le dio soberanía y autoridad a Jesús. Dios quiere darnos soberanía y autoridad a nosotros en el reino de los cielos y aquí en la tierra. Él dijo que nos pondría por cabeza y no por cola. Esta es la forma y el servicio con que debemos servir a la sociedad que nos espera, dando nuestras vidas, si es necesario, por la salvación de sus almas.
Una vida digna del Evangelio significa ocuparse en nuestra salvación, no tomarla a la ligera. No sé usted, pero yo lo más grande que tengo es el perdón de pecados y mi vida eterna. La presencia de Cristo en mi corazón es lo más grande que yo tengo. Mi esposa me va a dejar, mi hijo me va a dejar, mis amigos me van a dejar, todos me van a dejar, pero Cristo nunca me va a dejar. Por eso, vivir una vida digna del Evangelio significa ocuparnos en esa salvación que hemos recibido. Usted y yo no podemos estar viviendo vidas descuidadas como si no conociéramos a Cristo, porque podemos caer en una flaqueza que marque nuestras vidas, tal vez para siempre, y destruya nuestro gozo. En Hebreos 2:1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendemos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vivir una vida digna del Evangelio significa tener cuidado de vivir de acuerdo a lo que creemos. Mira lo que dice el versículo 12 y 13 de Filipenses 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Una vida digna del Evangelio es una vida que se ocupa de su salvación en dos aspectos básicamente. Mire, dice con temor y temblor. Con temor, es decir, rechazando todo acto de pecado. Eso es cuidar nuestra salvación con temor, rechazando todo acto de pecado. Dice el Señor que el temor de Jehová es rechazar el mal. Y número 2, dice que con temblor, y esto significa con recelo a los daños que pueda producir el pecado en nosotros. Es cierto, hermanos, el pecado es sabroso. Si el pecado fuera amargo, si el pecado se presentara como feo, nadie lo cometería. Pero el pecado es bonito y es sabroso. Pero una vez que lo comemos, es como un cáncer que entra y empieza a invadir todo nuestro ser, hasta que nos hace sentir que andamos en el fango. Entonces, una vida digna del Evangelio es aquella que se ocupa en su salvación, y eso significa vivir con temor y temblor, y esto significa rechazar todo acto de pecado, no solamente no cometerlo, sino no participar con los que lo cometen, y con temblor, es decir, con recelo hacia los daños que pueda producir ese pecado. Si vemos que en alguien algún pecado le causó alguna destrucción, bueno, pues pongamos nuestra barba a remojar, tengamos recelo y digamos: no, el pecado sí es bueno, sí anda muy contento el hijo pródigo, ¿verdad?, gastándose todo, pero una vez que se lo gastó, una vez que acabó con ello, ya no encontraba lugar para él. Y dice el verso 13, siguiendo siempre la dirección de Dios. Vivamos vidas dignas del Evangelio. Las personas, de veras, hermanos, creen que lo malo es bueno. Yo me quedo sorprendido ahí en la comunidad en la que estamos nosotros ministrando. Yo me quedo sorprendido cómo los padres contemplan con bien los pecados de sus hijos, como si fueran buenos. Los dejan que se pierdan como si estuvieran haciendo lo correcto. Necesitamos mostrarles que hay una vida diferente, una vida que les va a producir mejor estabilidad moral, emocional, incluso económica en este mundo, y al final la vida eterna. Crezcamos en el conocimiento de la voluntad de Dios.
Cuidemos nuestra relación con Dios. Una vida digna del Evangelio significa dar un testimonio iluminador al mundo inconverso. Dar un testimonio iluminador al mundo inconverso. El mundo inconverso necesita conocer que hay una opción que lo liberta de las tinieblas en que vive. Y esto es posible cuando se vive una vida digna del Evangelio, que da un testimonio iluminador al mundo inconverso. Se da un testimonio iluminador al mundo inconverso cuando se hace todo sin murmuraciones y contiendas, dice el versículo 14 de Filipenses 2. Se da un testimonio iluminador al mundo cuando somos irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Cuando vivimos sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecemos como luminares en el mundo. Y cuando vivimos agarrados, tomados de la palabra de vida. Y dice el apóstol Pablo aquí, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vivir una vida digna del Evangelio implica hacer algunos cambios a nuestro estilo de vida, para dar un testimonio iluminador al mundo inconverso. Y esto implica evitar las murmuraciones. No hay nada más grave en una sociedad para destruirse que la murmuración. No hay nada más grave en una iglesia para desparramarse que la murmuración. Por eso damos un testimonio iluminador al mundo cuando aprendemos a evitar la murmuración, cuando vivimos de tal manera que el mundo no censure nuestra conducta, que el mundo no tenga que marcarnos ninguna tacha, cuando no nos contaminamos con el pecado que hay en el mundo y cuando basamos nuestra vida, basamos nuestras decisiones en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, concluyo. Cristo nos ha salvado no solo para librarnos de la condenación eterna. Cristo nos ha salvado no solo para librarnos de la condenación eterna, sino para que vivamos una vida digna del Evangelio. Y esto significa luchar contra las fuerzas del mal, servir a los demás con el ejemplo de Cristo, estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, y dar un testimonio iluminador al mundo, para que sin palabras ganemos a las personas. Amén, hermanos. Les voy a pedir que nos pongamos en nuestros pies.